un caso que ocurrió en Corrientes. Escuche bien esto, ¿sí? Una mujer, gracias a un audio de su esposo muerto, Sí. ¿sí?, logró revertir un divorcio que la hubiera dejado sin herencia, podemos decir, o algunas personas hubiera dejado sin derechos sucesorios, como Exacto. le gusta a Sí, ustedes sí, decir. sí, sí. A ver, ¿lo expliqué bien o es algo más? Es así. Es Vamos así. por ahí. Para Un ponerlo, audio de WhatsApp. exacto, eso es lo Lo novedoso. lo A ver, notorio. contanos. Para poner en contexto, nosotros tenemos que, en general, siempre la ley establece quiénes son los que se llaman herederos forzosos en nuestra legislación. Entonces siempre los herederos forzosos son los ascendientes, los padres, Sí. los descendientes, los hijos y el cónyuge. El ¿Sí? El marido o la mujer. Si los hubiera. Si los hubiera. Lo mismo pasa en los otros dos casos. Entonces, se da esta situación en la que se establece en la nueva legislación actual como un principio específico normado por un artículo en particular, de que si el cónyuge al momento del fallecimiento del quien resulta ser su benefactor a partir de la herencia se hallaba separado de hecho, Sí. en ese caso pierde lo que se denomina vocación sucesoria. A ver, vamos a poner un Imaginemos caso. que se muere el marido. Una pareja, Exacto. palma al tipo, ¿sí? Exacto. La heredera era la esposa de todo. No, la mitad. A ver, vamos a suponer que tenían hijos. Ah, La esposa le correspondía, si hubieran bienes gananciales, la mitad de los gananciales, pero además, si vamos a suponer que no hubieran bienes gananciales porque se casó de grande, lo que fuera, le correspondería heredar lo mismo que a un hijo. ajá. Imaginemos esta situación. El hombre tenía hijos de una anterior relación. De una anterior relación. Imaginemos que son hijos de Sí. una anterior relación. Pueden ser de esta, pero para poner el ejemplo más específico. De una anterior relación tenía hijos que son los herederos forzosos de su padre. Si su padre se casa, a partir de ese acto jurídico matrimonial, la nueva esposa pasa a ser heredera también de él, cuando éste fallezca. Claro. ¿Hereda en qué proporción? En la misma proporción que los hijos. Bien. Entonces, si lo que establece la ley es que si esta persona que fallece, antes de fallecer, se encontraba separado de hecho de esa cónyuge, separado sin voluntad de unirse, imaginemos, se pelearon, se separaron, iniciaron o no acciones de divorcio, eso no es relevante, salvo al efecto de la prueba. Si yo puedo acreditar, imaginemos los hijos en el proceso sucesorio, dicen, no, mire, estaba separado, ya no le corresponde heredar el porcentaje que le hubiera correspondido porque, como marca la ley, están separados de hecho sin voluntad de unirse, por lo cual pierde vocación sucesoria. Pero... Ahora bien, en este caso en particular, se da la situación de que si bien estaban separados de hecho y el propio causante, es decir, el marido, inició una acción de divorcio, luego de un tiempo se comunica con su abogado en esa causa de divorcio por WhatsApp, según relata el caso, diciéndole que en realidad él no quería dejarla sin herencia, Claro. y que en realidad... Volvé todo para sí, atrás. Claro, sí, que vuelva, que deje sin efecto ese pedido de divorcio, que él sí se recuperaba, porque aparentemente tenía una enfermedad terminal, si se recuperaba estaba seguro que iban a volver a convivir y Bien. renovar sus votos. Todo por un audio de WhatsApp. Todo por un Le audio de manda a WhatsApp. su abogado. Exacto, se lo manda al O abogado. sea, de esa manera queda expuesto, por lo menos verbalmente, su deseo de ¿Cuál era su intención? dejar de sin efecto el trámite de divorcio, trámite de divorcio, y eventualmente regresar con su expareja. Si se le iba bien en su tratamiento médico, volver a reconstituir, digamos, la convivencia con la pareja. No sucede, lamentablemente, el señor fallece y no lo dice la reseña del caso que estuvimos analizando, pero aparentemente, bueno, en el proceso sucesorio probablemente se hayan presentado los otros herederos con derechos, digamos, señalando de que en realidad estaba separado de hecho, se había iniciado un trámite que si bien no concluyó, esto probaba claramente de que había una separación de hechos sin voluntad de unirse, con lo cual el juez en ese juicio sucesorio dijo, usted queda excluida. Señora, lo lamento. Y lo hizo bien, porque lo hizo conforme a derecho, digamos, conforme a derecho queda excluida, pues ya no convivían. Ahora bien,
digamos, recurren a instancias superiores llegando hasta el Tribunal Superior. Esto ocurrió en Corrientes. De la provincia de Corrientes. Y en el Tribunal Superior analizaron esta prueba. En las instancias anteriores el audio no le habían dado validez. Es decir, eso no implicaba, digamos... Lo lamento, no es un documento válido. Chao. Básicamente se aplicaba la norma. Llorar de la iglesia. El Tribunal Superior consideró que no, que en realidad eso podía constituir una prueba válida de que no había esa voluntad de romper el vínculo, se interpretaba. El arrepentimiento existió. Exacto, existió, con lo cual consideraron eso suficiente como para que no se altere la vocación sucesoria y vuelve para atrás el planteo. Y esta mujer que había quedado en una primera instancia excluida de la sucesión, vuelve a ser parte del expediente. Vuelve a ser parte del expediente como heredera. Como heredera. Es decir, se acepta le tocaría, digamos, la misma proporción de bienes que a cada uno de los hijos. Y a la esposa. ¿No tenía una esposa nueva? No. Si hay una esposa nueva, no, en ese caso no. ¿Por qué? Porque en este caso era la única esposa. En el ejemplo nosotros decíamos si se vuelve a casar, pero en realidad si hay una esposa nueva ya no, queda totalmente desplazada. Los herederos contentísimos con el Superior Tribunal de Corrientes. Por más audio que haya. Me imagino. Y, pero, a ver, y en estos tiempos donde la tecnología suplanta, te hace la voz, te hace la imagen, te hace... ¿cómo validas documentalmente en un expediente judicial un audio como prueba suficiente? Digo, donde por ahí la tecnología te puede llegar a engañar. El peritaje debe ser muy complejo para esto. El peritaje es muy complejo, pero se puede hacer para poder desentrañar si efectivamente se trata de una creación a partir de inteligencia artificial o no. Vamos a poner en contexto esto de la inteligencia artificial trucando audios es muy nuevo, es decir, hace muy poco tiempo, digamos, que está girando como un mecanismo de falsificación, digamos, con lo cual también las pericias, como bien vos decís, son complejas, pero pueden hacerse. Tengamos presente que los audios o mensajes de texto por WhatsApp no necesariamente son en general una prueba de cargo o una prueba desiderativa, son indicios. En este caso yo estimo que habrá sido así una prueba desiderativa y ahí no lo dice el fallo, pero imagino que se habrá sometido a pericias rigurosas para poder determinar si efectivamente era la voz del causante y en qué fecha se hizo. Claro, el tema ¿en qué momento? ¿En qué momento de su vida se grabó? Porque no es lo mismo un audio de hace un año atrás que en los últimos tiempos de su enfermedad. Con un pie en el jonca. Exacto. El que lo presenta es la mujer, me imagino. Sí, imagino yo que son los abogados de la mujer que no quería ser excluida de la vocación hereditaria. Qué raro, por cierto, ¿no? Es raro, interesante. Hay casos así que se presentan. Yo tuve un par de casos interviniendo en los cuales se debatía si efectivamente había separación, porque se había iniciado un trámite de divorcio inclusive, pero no lo había porque en realidad no cesó la convivencia. Entonces no se terminó el divorcio, pero tampoco cesó la convivencia, con lo cual se mantuvo incólume. Vivían bajo el mismo techo. Bajo el mismo techo, pero estaban separados. Supuestamente. Eso nunca pudo determinarse. Entonces, como no pudo determinarse a partir de la convivencia y no hubo sentencia de divorcio, a ver, si hay sentencia de divorcio, está listo el tema, no hay de qué discutir. El tema es si no la hay. Si no la hay, vos tenés que demostrar la separación de hechos. Una de las formas de mostrar la separación de hechos es con la demanda de divorcio. Si en el expediente tal del Tribunal de Familia se inició tal. Ahora, si vos tenés prueba acabada de que las personas convivían en el mismo techo hasta el momento del fallecimiento, eso, si no tiene sentencia, no excluye a la cónyuge supérstite de la vocación hereditaria. Bien. Apelo a tu experiencia en tribunales en temas sucesorios. Casos donde decir, a la pucha empieza hasta la viuda, sí, pero aparece una señorita, diciendo, yo era también su pareja. Sí. Vamos a ser suaves en el concepto. Sí. ¿Te pasa eso, cierto? Pasa mucho, sí. Esa persona, esa segunda o la otra mujer que no tiene los papeles de esposa legítima, sí. ¿tiene algún derecho sucesorio? Bueno, ahí se da todo un tema. ¿Se entiende a dónde voy? ¿Cierto, Fari? Puede tallar en el proceso sucesorio. Claro, yo también, con este hombre teníamos una relación. Claro. Mira, soy suave, que es sutil. En realidad, ahí vos tenés que discriminar de los casos
en los cuales el que fallece, el causante, estaba casado y probablemente mantenía una relación paralela o tenía otra relación afectiva. Si estaba casado, por más que haya tenido una relación afectiva, sea paralela, conocida, como fuera, esa relación afectiva no genera vocación sucesoria. A ver, imaginemos una persona que tenía un vínculo sentimental con alguien, pero que no eran convivientes, no era lo que antes se llamaban concubinos. Sí. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos regulado la convivencia en el Código Civil y Comercial, pero la convivencia no genera vocación sucesoria. A no ser que tenga un hijo. Pero ahí en ese caso el heredero es el hijo, no la conviviente. Ahí está. Vamos a imaginar que tienen un hijo, perfecto, vos acreditaste la convivencia, tienen un hijo, pero la convivencia no da derechos sucesorios. A lo sumo podría reclamar, si acredita la convivencia, si acredita que todos los requisitos legales de la convivencia se dan, el derecho de habitación por el término máximo de 2 años. O sea, seguir viviendo en el lugar donde vivían de consumo en conjunto, hasta tanto se cumplan los 2 años del fallecimiento. Pero o eventualmente una compensación económica contra los herederos. Ah. Pero tenés que acreditar la convivencia. Si esa persona tenía un vínculo matrimonial vigente, por más que se haya separado hace 20 años, en ese caso no puede considerarse su relación como convivencia en términos legales. Entonces no va a tener este derecho que yo les mencionaba, como la compensación económica más que esté o el derecho casado. a habitación. Por más que esté casado. Ahora, imaginemos que esta persona no estaba casado, era soltero. Y puede acreditarse que hubo una convivencia previa al fallecimiento mayor de 2 años. O sea, convivían en el mismo techo y demás. ¿Eso le da derecho sucesorio? No, tampoco. Únicamente va a tener vocación sucesoria si existe un vínculo jurídico matrimonial entre ellos dos. O ahora con estos regímenes nuevos de convivencia, acuerdos. Vos tenés un pacto, podés tener un pacto de convivencia, pero eso de ningún modo altera el derecho sucesorio, que es de orden público. Entonces, por más que yo imaginemos que yo digo, yo estoy conviviendo con una chica y antes de morir digo, mira, dejo escrito que quiero que fulana sea mi heredera, le dejo todos mis bienes a fulana. Eso es inválido. Eso es inválido. ¿Por qué? Porque yo no puedo generar derechos sucesorios en alguien. Podría donarle algo, podría testar algo, sí, hasta un determinado porcentaje. Claro. Pero, porque si no surge lo de la legítima. Claro, bueno, ahí está. Lo de la legítima es esa porción del patrimonio del que falleció, del cual nadie le puede privar a los herederos forzosos. Como dijimos hoy, forzosos son, imaginemos, los padres del causante, los hijos y el cónyuge, nadie más. Claro. Entonces, no está la conviviente ahí contemplada, ni siquiera como heredera no forzosa. Tengo una hija de 19 años y empezó a estudiar nuevamente. 1 año no estudió. ¿Debo pedir constancia de materias aprobadas cada año para mantener la cuota alimentaria? Si tiene 19 años, no, porque la cuota alimentaria obligatoria para el progenitor alimentante es hasta los 21 años. Ajá. No es necesario que acredite que estudia, nada. No hace falta. No hace falta. Es decir, hasta los 21 años la obligatoriedad es, digamos, a rajatabla, salvo que ese chico, ese alimentado entre 18 y 21 años, trabaje, o sea, reciba ingresos por otro lado. En ese caso, quien paga la cuota alimentaria podría pedir la morigeración o el cese, porque ya no necesita la cuota. Pero si no, por más que estudie o no estudie, es hasta los 21 años. Hasta los 21 años está frito. Desde los 21 y hasta los 25, lo propio es que sí, en esos casos, si está estudiando el chico, el que recibe la cuota alimentaria, sí, conviene, digamos, tener certificado de que estudia y acreditar que no es un estudiante crónico ni nada, porque en esos casos podría mantenerse la cuota alimentaria. Estudiar algún tipo de carrera, no sé, barbero. Claro, tiene que ser una carrera que le insuma tanto tiempo que no pueda trabajar la persona. Claro, exactamente. Terciaria Diego, o universitaria. Si la progenitora incumple un régimen de visitas, sí. La progenitora, sí. O sea, la madre, sí. ¿Una denuncia sirve para que llevarla al juez y pueda cambiar ese régimen de visitas? Bueno, en realidad la denuncia ya implicaría una denuncia de carácter penal. Claro. ¿Por qué? Porque el incumplimiento del impedimento de contacto es un delito.
usted tiene que permitir que el padre de sus hijos venga los lunes, miércoles y viernes 2 horas, 4 horas, llevárselo los domingos. Ese es el régimen. Lo establece un fallo judicial. Si lo establece un fallo judicial y no se cumple injustificadamente... Porque la progenitora se hace la distraída, ¿no? Que está enfermito, que se fue a la casa. Si es injustificado, vos tenés dos situaciones. Una o dos delitos, vamos a decir, si es que se plantea en la justicia penal. Uno, el impedimento de contacto de los menores con sus padres. Sí. Y el otro es el incumplimiento de las órdenes judiciales, porque hay una sentencia judicial que ya no se está cumpliendo. ¿Y dónde tengo que hacer la denuncia? Eso es una denuncia ante una fiscalía, ante la policía o ante el propio juzgado. Empezás a juntar denuncias. Exactamente. Y después la llevas a tu abogado que la presente en el expediente. Por lo general, la justicia penal, cuando interviene en estos casos, que son más del orden familiar, probablemente en algunos casos hace una audiencia con el juez y trata de que la cosa fluya nuevamente sin impedimentos, reitero, injustificados. Ahora, lo propio también es obrar frente al juez que dictó la sentencia de régimen de comunicación, imponiendo sanciones para la persona que no cumpla con su... Y estas sanciones pueden llegar hasta el cambio de guarda, cuando es muy grave. Mira. Eso también hay que tenerlo presente. Bien. Sí, tengo una consulta respecto de convivientes. Dice, ¿en todas las jurisdicciones se exige el mismo periodo de convivencia? Sí, porque estamos hablando de la convivencia en carácter civil. Entonces, el Código Civil y Comercial se aplica para todas las jurisdicciones de la República Argentina. Probablemente pueda haber una confusión en cuanto al plazo por las leyes previsionales, porque las leyes previsionales de cada provincia pueden exigir más o menos tiempo de convivencia para considerar conviviente con derecho a pensión. Después, si tienen hijos, sino cada digamos jurisdicción tiene su librito en ese caso, pero a nivel justicia, a nivel digamos civil, el plazo siempre es de 2 años. Mínimo 2 años. Bien, acá me preguntan, yo soy viuda, dice esta señora, pero mi pareja nueva está casada, ¿sí? ¿Puede él heredar una casa de la relación anterior? Si está separado de hecho y eso se acredita en el proceso de cuando hecho, fallece. no legal. No legal. Si está legal no hay ninguna duda que no. Ahora, imaginemos que sigue casado, se separaron. Claro, se separó y hizo nueva vida. Hizo una nueva vida, fallece el anterior cónyuge, en ese caso hereda o no, no heredaría en principio porque está separado de hecho. De hecho, ¿cómo vos acreditás con la demostración de la nueva convivencia, por decirlo? Acá está hoy. Si tiene una pareja hace tantos años, es la viuda fulana, bueno, en ese caso no heredaría porque justamente se da esa separación de hecho que exige la norma para sacarle la vocación sucesoria. Bien, yo no soy casada. Convivimos hace más de 25 años y tenemos una hija en común. ¿Sí? Ninguno de los dos tenemos parejas anteriores. ¿Sí? En esta casa tenemos derecho a adquirir la pensión en caso de fallecimiento de uno u otro. Sí. Sí. Con ese nivel, con ese plazo de convivencia y con hijos, no hay ninguna duda. No es necesario que se tenga que casar. No, es lo ideal, pero no es necesario. No es necesario. Ya, de hecho, las leyes previsionales, y esa es una característica en nuestro país y en nuestra provincia, recetaron antes esto de la convivencia, de regular la convivencia, antes que el propio Código Civil y Comercial. Entonces aceptaban que es una realidad social, digamos, que no podemos mirar para otro lado, ¿no? Claro. Entonces se regulaban derechos. Bien. Digo, ¿puede que un hijo legítimo, reconocido, no reclame la herencia por algún motivo en particular? Sí, puede suceder. Porque se hace la publicación... Cuando fallece la persona, el causante, se hace un llamamiento a todos los que se consideran con derecho a heredarlo. Claro. Y a todos los deudores y acreedores. A sucesores. Exacto. Se convoca a todos los que tengan un interés legítimo, o sea, un derecho que hacer valer, sean herederos, sean acreedores. Esta persona no se presentó. No se presenta porque no quiere, no acepta la herencia y queda, digamos, afuera del... Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Pero puede presentarse en adelante. Ahí viene la pregunta. Dice, la mujer, o sea, la madrastra, se quedó con todo, heredó todo. Sí, palabra. Sí. ¡Qué madrastra! ¿Sí? Pero ahora el heredero quiere reclamar su herencia, su parte. Puede hacerlo. En una primera instancia no quiso saber nada,
Sí. y se vio que había algo. Bueno, la cuestión es que se arrepintió de su decisión Sí. y varios años después decide reclamar. Ahí puede hacerlo, lo que pasa es que vos tenés que analizar cuánto tiempo pasó. ¿Cuánto Porque es? imaginemos que yo no quiero reclamar nada como él, tomemos como ejemplo Sí. nomás ese caso. Pasan 20 años, Sí. ¿está? Y yo me presento y no, en realidad quiero ese campo o esa casa, porque la persona que ya tiene en su poder por herencia, o sea, ya se le adjudicaron esos bienes, como sería esta persona, puede plantear la prescripción adquisitiva. O sea, puede decir, mira, pasaron 20 años, no tenés derecho a Pero nada. no son 20, son 10. Bueno, si la ley establece que esa posesión era de buena fe, a los 10 años prescribe. Entonces, no tenés mucho tiempo tampoco Para arrepentirte. volver a arrepentirte. Ponele que pasen 10 años, yo creería que ya está complicado. No dice acá cuánto tiempo. No, pero digo en términos generales, ¿no? Eso es ejemplificativo nada más. Ujú. Ahora, puede suceder que pasó un poco tiempo y uno diga, no, en realidad sí quiero, o por la razón que fuera. ¿Puede presentarse? Sí, podría presentarse. Caso testigo. A ver, dale vos. Otra consulta dice, ¿cómo hago para que un heredero firme? La asociación ya está iniciada, hay uno que todavía no quiere firmar para poder vender unos terrenos. ¿Y cómo, Sí, cómo podemos? el Típico. Típico Eh, caso. Miren, Hay 6 herederos y hay Sí. uno que Uno dice, que no, dice, yo no no. acepto. yo no Quiero acepto. más. Bueno, O no quiero vender. vamos a suponer que hay uno que no quiere vender. ¿Quién es el que no quiere vender? Generalmente el que se quedó viviendo ahí. En la casa. Claro. Sí. O en el Entonces, terreno. Eso también, como está usufructuando un bien que le pertenece a otros, digamos en condominio, en diviso con él, podría reclamarse que pague una indemnización periódica por ese uso que hace Está bien, privativo respecto a los otros. También puede plantearse judicialmente la venta, sosteniendo que el precio no es un precio vil, es un precio razonable y que todos están de acuerdo, o sea, la mayoría está de acuerdo en vender. Si es así, obviamente se lo cita al heredero para que explique por qué no quiere vender. Hay que firmar. Y Ujú. si hay una mayoría, como les decía, el precio es razonable, el juez puede autorizar la venta, se deposita la parte pertinente para que el Pero no tiene que firmar. No, porque ahí es el juez el que está dando la autorización. Claro, al haber mayoría, el juez A puede... la mayoría el juez puede decir, bueno, mire, la distribución es correcta, el precio es favorable, se terminó. Se deposita lo que le corresponde a ese y sí se Último sigue. caso del día de este consultorio gratuito telefónico con el doctor Sí. Alejo Cero. 40 años en pareja, Sí. no están casados. Hace poco hicimos la unión civil. Sí. ¿Sí? No tenemos hijos, pero mi pareja no se quiere casar. Dice, hicimos la unión civil, él tiene varias propiedades, campos. Sí. Si él fallece, Sí. ¿me queda algo de sus propiedades o solamente le queda a sus hermanos y sobrinos? Le va a quedar a sus hermanos y sobrinos porque no es, si es conviviente por más que del Estado 40 años. no importa, no prescribe, es decir, no hay prescripción adquisitiva en la convivencia. Entonces, al no generarse derechos sucesorios en el conviviente, Parece que esta mujer tiene intención de matarlo al tipo, no sé. No. Digo, Dios. por ahí hacerle... si no hay un vínculo. O sea, después de 40 años vivieron juntos y tienen todo, pero no están casados, aún cuando tengan la unión civil esa... No tiene derechos sucesorios. No tiene No, derechos sucesores. Salvo que en un testamento un porcentaje. Ah, si hace un testamento el hombre, Es un sí. testamento el hombre. Tiene que hacer un testamento ante un Tendría que hacer escribano, testamento todos los ante un papelitos. escribano, por escritura pública, es lo ideal, no se puede hacer hológrafo, pero lo ideal es que sea... Y si hace dice, bueno, la casa queda para mi pareja. Bueno, en el testamento lo que nosotros tenemos que analizar concretamente es si no se afecta la legítima de los otros. Claro. ¿Está? Vos podés testar la ley acá, para hacerlo simple. Nosotros siempre vemos las series en Estados Unidos y dejó todo a fulano. Eso no existe acá. No existe. El testamento te permite a vos, de tu propio patrimonio, dejarle a fulano mengano, sea tu hijo o un tercero, X cantidad. O sea, imaginemos un 33% nada más. El resto sí o sí va a ir a parar a los juicio herederos sucesorio. legítimos, a Claro. los herederos forzosos. En este caso, esta señora, para tener algún tipo de bien cuando fallezca su pareja Tendría que tener un testamento o casarse. o casarse. Sí. Si se casa el día antes que esté en el hospital, antes de operarlo, En general, si se casa el día antes y después se muere, supongamos que se está hundiendo el Mucha barco. película. esa me gustó. esa Mucha imagen. El matrimonio in extremis se llama eso. Sí. En principio no sería válido, no tendría vocación sucesoria, salvo que se acredite la convivencia anterior.
En este caso 40 años. 40 años. Está perfecto. Indiscutiblemente va a tener derecho hereditario por más que muera el otro. Es más día. fácil hacer el testamento. Es más fácil casarse, en realidad. Pero el tipo no se quiere casar. Sí, bueno, ahí está. ¿Qué va a hacer? Para mí es más complejo hacer el testamento, porque el testamento te lo pueden impugnar los otros herederos. Pueden decir, no, mire, en realidad se excedió... Convénzalo este 14 de febrero. Convénzalo qué de bolón, que hermano. casarse. Alejo cásese. Ceró, abogado, especialista en Derecho de Familia, tiene el estudio ahí junto a sus socios en la Torre Rincones, piso 8. Oficina 84. 84 están atendiendo normalmente, Sí, ¿ya? sí, normalmente, ya está. sí, horario comercial. Se acabó la joda. A laburar. Gente